En algún lugar entre lo infinito del cosmos y lo íntimo de tu propia piel, existe un universo oculto que late, chisporrotea y se reinventa en silencio. Tu cerebro. Durante siglos, se creyó que era un órgano rígido, condenado a envejecer, a apagarse poco a poco, a declinar como una vela consumiéndose en la oscuridad del tiempo. Esa idea nos condenaba a aceptar que, con los años, lo único que podíamos esperar era perder memoria, olvidar rostros, rendirnos al deterioro. Pero, ¿y si te dijera que esa creencia fue una mentira? ¿Y si te revelo que tu cerebro no es una máquina que se oxida, sino un jardín en constante florecimiento? Un jardín donde cada experiencia es una semilla, cada emoción un riego, cada aprendizaje un sol que ilumina nuevas rutas. Ese poder tiene nombre: neuroplasticidad. No es solo un concepto científico, es la clave de la resiliencia humana, el superpoder oculto que nos permite reinventarnos, adaptarnos, renacer después de una caída. Porque la neuroplasticidad significa que tu cerebro cambia todos los días. Sí, hoy, mientras escuchas estas palabras, tus neuronas están creando nuevas conexiones, fortaleciendo caminos viejos, desechando rutas inútiles. Eres, literalmente, distinto al de ayer. Imagina tu cerebro como una ciudad. Las avenidas principales son tus hábitos, las autopistas rápidas por donde viajan tus pensamientos automáticos. Pero cada vez que aprendes algo, que te enfrentas a un reto, que abrazas lo desconocido, tu ciudad abre nuevas calles, nuevos puentes, nuevas rutas de comunicación. Y cuanto más usas esas rutas, más anchas se vuelven. Eso es la neuroplasticidad, la capacidad de asfaltar nuevas carreteras dentro de ti. Durante mucho tiempo, la ciencia decía que esas carreteras solo podían construirse en la infancia, que el adulto era una ciudad congelada en su mapa. Pero hoy sabemos que no. Incluso a los 40, a los 60, a los 90 años, tu cerebro sigue teniendo obreros, arquitectos y urbanistas trabajando día y noche, cambiando tu mapa mental. ¿Lo entiendes? Eso significa que tu historia no está escrita en piedra, que no eres esclavo de tu genética, ni de tus traumas, ni de tus hábitos pasados. Que si hoy te sientes atrapado en un ciclo, puedes construir otro. Que si has vivido con dolor, ansiedad, depresión, adicciones, tu cerebro puede esculpir un nuevo futuro, porque la neuroplasticidad es, en esencia, la prueba de que siempre existe una segunda oportunidad. Y si lo piensas, eso lo cambia todo. Durante siglos, la ciencia nos enseñó que el cerebro era un órgano estático. La metáfora más común era la de una máquina. Nacías con un número determinado de piezas, y con el tiempo, esas piezas se desgastaban hasta que la máquina dejaba de funcionar. Los manuales de medicina del siglo XIX lo repetían como un dogma. Las neuronas no se regeneran, las conexiones se establecen en la infancia, y después, poco a poco, solo queda deterioro. ¿Y sabes qué significaba eso? Que millones de personas crecieron con la idea de que su capacidad de aprender estaba limitada, de que después de cierta edad ya no podían cambiar. Se asumía que los traumas marcaban a fuego el cerebro, que las discapacidades neurológicas eran condenas sin apelación, que un accidente cerebral era el final de la historia. Pero en la sombra, a lo largo del siglo XX, comenzaron a aparecer pequeñas grietas en ese muro de certeza. Historias que parecían imposibles. Niños con medio cerebro que lograban aprender a leer. Adultos que, después de un derrame cerebral, recuperaban funciones perdidas con una rehabilitación intensa. Músicos que, tras años de práctica, mostraban regiones cerebrales literalmente más grandes que quienes nunca habían tocado un instrumento. Uno de los pioneros en demostrarlo fue Michael Merzenich, un neurocientífico de la Universidad de California. Él diseñó experimentos con monos y humanos que mostraban que cuando se entrenaba intensamente una habilidad, el mapa del cerebro se reconfiguraba. Áreas enteras se expandían para dedicar más espacio a los dedos de un violinista, a la lengua de un cantante, a los ojos de un pintor. El cerebro no estaba quieto, se movía como un océano, cambiando sus corrientes internas según la experiencia. Otro ejemplo fascinante vino de Londres. ¿Sabías que los taxistas londinenses tienen un examen brutal llamado The Knowledge? Para aprobarlo, deben memorizar decenas de miles de calles, rutas y puntos de referencia. Estudios de resonancia magnética mostraron que, cuanto más tiempo llevaban conduciendo por la ciudad, más grande era su hipocampo, la zona del cerebro encargada de la memoria espacial. Literalmente, su cerebro se transformaba en un GPS biológico.
Estas evidencias fueron acumulándose como pequeñas chispas que, con el tiempo, prendieron un fuego imparable. El dogma de que el cerebro adulto era fijo se derrumbó. Lo que surgió en su lugar fue un paradigma revolucionario: la neuroplasticidad. La idea de que el cerebro puede reorganizarse no solo en la infancia, sino durante toda la vida. Y aquí es donde empieza lo emocionante. Comprender que no hay edad límite para aprender un idioma, para cambiar un hábito, para sanar una herida emocional. Tu cerebro, hasta el último día, es un escultor que talla nuevas formas. Pero la neuroplasticidad no es un proceso automático. No basta con desear el cambio. Necesita de un ingrediente esencial: la experiencia repetida. Porque así como puedes fortalecer rutas positivas, la memoria, la creatividad, la resiliencia, también puedes reforzar rutas negativas: la ansiedad, la adicción, la tristeza crónica. La plasticidad no tiene moral, no distingue el bien del mal, simplemente graba lo que repites. Tu cerebro es plástico, pero eres tú quien le da forma. Imagina a una mujer llamada Bárbara. A los 42 años sufrió un derrame cerebral que paralizó la mitad de su cuerpo. Los médicos fueron claros: no espere grandes mejoras. Esa frase, repetida tantas veces en las plantas de neurología, es casi una sentencia. Sin embargo, Bárbara decidió no rendirse. Pasó meses en rehabilitación intensiva, repitiendo movimientos básicos una y otra vez. Levantar un dedo, girar la muñeca, arrastrar el pie medio centímetro. Ejercicios que parecían ridículos en su pequeñez, pero que tenían un poder invisible. Obligaban a su cerebro a buscar caminos alternativos. Y ocurrió lo que la ciencia antigua decía que era imposible. Nuevas conexiones neuronales comenzaron a sustituir las funciones de las destruidas. Poco a poco, recuperó la movilidad, primero en los dedos, luego en la mano, después en la pierna. Hoy Bárbara camina. No corre maratones, pero cada paso suyo es una prueba viviente de que el cerebro puede reconstruirse. La historia de Bárbara no es una excepción. Hay niños con epilepsia severa a quienes se les ha extirpado un hemisferio entero del cerebro, y aún así logran llevar una vida relativamente normal porque el hemisferio restante asume muchas de las funciones perdidas. Ese milagro biológico se llama reorganización funcional, y no depende de la magia, sino de la neuroplasticidad. Ahora piensa en un ámbito más cercano: la adicción. Cuando alguien consume drogas o cae en comportamientos compulsivos, como el juego o el exceso de redes sociales, su cerebro graba ese circuito como un atajo para obtener recompensa. Cuanto más se repite, más fuerte se vuelve la ruta neuronal. La plasticidad aquí juega en contra, pero, al igual que se creó, también puede deshacerse. Estudios muestran que la terapia, la meditación, el ejercicio y los cambios de entorno ayudan a debilitar esas rutas y fortalecer otras nuevas. Es como cerrar una autopista y abrir una carretera alternativa. Al principio es lenta, incómoda, pero con el tiempo se convierte en la vía principal. Y hablemos del aprendizaje. ¿Has intentado aprender un idioma en la adultez? Nos decimos: ya no tengo edad para esto. Mentira. Lo que ocurre es que el cerebro adulto necesita más repetición e intensidad que el infantil. Pero la capacidad está ahí. Lo demuestran millones de personas que aprenden a tocar piano a los 50, a programar a los 60 o a pintar a los 70. Cada palabra nueva, cada acorde, cada pincelada, fortalece nuevas sinapsis. Un ejemplo famoso es el de los monjes budistas. Investigadores como Richard Davidson estudiaron sus cerebros durante la meditación. Encontraron un aumento de la actividad en regiones relacionadas con la atención, la empatía y la regulación emocional. Pero no solo eso, cambios estructurales, más materia gris, más conexiones. En otras palabras, la meditación no es solo calmar la mente, sino remodelarla físicamente. Y aquí aparece una lección crucial. Tu cerebro se convierte en aquello que repites. Si repites quejas, creas un cerebro experto en la queja. Si repites gratitud, creas un cerebro experto en la gratitud. Cada pensamiento es una semilla, y la neuroplasticidad es la tierra fértil que decide si germina o se marchita. La pregunta entonces es: ¿qué jardín estás cultivando en tu mente? La creatividad suele describirse como un don misterioso, una chispa que algunos poseen y otros no. Pero cuando miramos con lupa al cerebro, descubrimos que la creatividad es el resultado de conexiones inesperadas entre regiones que normalmente
no se hablan demasiado. Y ahí está otra vez la magia de la neuroplasticidad. Nos permite tender puentes entre islas lejanas de nuestro mapa neuronal. Piénsalo. Cuando un músico improvisa, está activando áreas motoras, auditivas, de memoria y de emoción. Es un cóctel neuronal que no sigue un guión rígido, sino que crea rutas nuevas a gran velocidad. Lo mismo pasa con un científico cuando conecta datos que parecían inconexos, o con un niño que convierte una caja de cartón en una nave espacial. La neuroplasticidad es la arquitecta de esas conexiones improbables. El psicólogo Edward de Bono hablaba del pensamiento lateral, la capacidad de resolver problemas de maneras poco convencionales. Cada vez que practicamos el pensamiento lateral, estamos fortaleciendo rutas alternativas, obligando al cerebro a salir de la autopista y explorar caminos secundarios. Y cuantos más caminos abrimos, más fácil es que un día encontremos uno completamente nuevo que nos lleve a un hallazgo inesperado. La memoria también depende de la plasticidad. Cuando aprendemos algo, no guardamos el dato como un archivo en un cajón. Lo que ocurre es que ciertas sinapsis se refuerzan, y esas conexiones más fuertes permiten que la información se active más rápido en el futuro. Pero ojo, la memoria es maleable. Igual que se refuerza, también se deforma. Los recuerdos cambian con cada evocación. La plasticidad que nos permite aprender también nos hace vulnerables al error. Nuestra mente no es un disco duro perfecto, es un pintor que retoca cada cuadro cada vez que lo observa. Ahora miremos al envejecimiento. Durante mucho tiempo se pensó que el deterioro cognitivo era inevitable, casi una condena biológica, pero la neuroplasticidad ha demostrado que no es así. No podemos detener por completo el paso del tiempo, pero sí podemos frenar su impacto en el cerebro. ¿Cómo? A través de 3 pilares: aprendizaje constante, ejercicio físico y relaciones sociales. Un estudio famoso con taxistas londinenses reveló que quienes memorizaban las intrincadas calles de Londres tenían un hipocampo, el centro de la memoria espacial, más grande que la media. Eso significa que incluso en la adultez, el cerebro se adapta a los retos. Otro ejemplo: adultos mayores que aprendieron a bailar mostraron mejoras en el equilibrio y en la memoria, porque bailar combina movimiento, música y emoción. Es una tormenta perfecta para estimular nuevas conexiones neuronales. Y no olvidemos las relaciones humanas: conversar, debatir, reírse en grupo, contar historias. Todas son actividades que activan múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo. La soledad, en cambio, apaga esa estimulación, marchita conexiones. Por eso los ancianos con vidas sociales ricas tienen menos riesgo de deterioro cognitivo. No es magia, es neuroplasticidad en acción. La lección es clara: envejecer no es perder, es transformarse. El cerebro tiene la capacidad de seguir esculpiéndose hasta el último día. El límite no lo marca la biología tanto como lo marcan nuestros hábitos y decisiones. El cerebro no solo se moldea con lo positivo, también lo hace con la adversidad. Y aquí es donde la neuroplasticidad muestra su lado más oscuro. El estrés crónico, por ejemplo, puede esculpir literalmente nuevas rutas en el cerebro, pero no para nuestro beneficio. El exceso de cortisol, la hormona del estrés, deteriora conexiones en el hipocampo, región clave para la memoria, y fortalece rutas en la amígdala, el centro del miedo y la alerta. Resultado: recordamos peor, pero sentimos más miedo, más ansiedad. Es como si el cerebro aprendiera a vivir en estado de alarma permanente. El trauma va todavía más allá. Personas que han vivido experiencias intensas, como violencia o desastres naturales, muestran cambios duraderos en su estructura cerebral. Las conexiones que se activaban en situaciones de peligro se vuelven hiperactivas, generando flashbacks, hipervigilancia, insomnio. No es cuestión de fuerza de voluntad, es la neuroplasticidad reprogramando el cerebro para sobrevivir, aunque esa reprogramación ya no sea útil en la vida cotidiana. Pero no todo son malas noticias. Lo que se aprende puede desaprenderse. Las mismas rutas que se reforzaron con el dolor pueden debilitarse con nuevas experiencias. Ahí entra la terapia, la exposición gradual, la reestructuración cognitiva, la meditación, la escritura expresiva. Cada una de estas herramientas no es magia ni filosofía barata. Son ejercicios diseñados para debilitar circuitos dañinos y fortalecer otros más sanos. El ejemplo más claro es la atención plena o mindfulness. Cuando una persona practica meditación,
Regiones como la corteza prefrontal, responsable del autocontrol, aumentan su grosor, mientras que la amígdala reduce su actividad. Eso significa que la práctica constante no solo cambia como pensamos, cambia físicamente el cerebro, haciéndolo menos reactivo al estrés. Otro camino es la gratitud. Puede sonar ingenuo, pero estudios con resonancia magnética muestran que escribir diariamente sobre cosas por las que uno se siente agradecido fortalece conexiones entre la corteza prefrontal y el sistema de recompensa. Dicho en simple, entrenamos al cerebro para enfocarse más en lo que tenemos que en lo que falta. Es la neuroplasticidad poniéndose de nuestro lado. El ejercicio físico también revierte daños. Cuando corremos, bailamos o levantamos pesas, el cuerpo libera factores de crecimiento como el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína actúa como fertilizante para las neuronas, estimulando el nacimiento de nuevas células y conexiones. Así, el movimiento no solo fortalece músculos, sino también circuitos cerebrales que habían sido debilitados por el estrés o la depresión. Y no olvidemos el poder del arte. Pintar, tocar música, escribir poesía, todas son formas de terapia que abren rutas alternativas en el cerebro. Personas que han sufrido traumas encuentran en la creación artística un canal para reorganizar recuerdos dolorosos y transformarlos en algo con sentido. El arte es plasticidad en estado puro, convertir cicatrices en símbolos. Al final, la adversidad deja huellas, sí, pero también nos da la oportunidad de moldear un cerebro más resiliente. La neuroplasticidad no es solo la historia de cómo aprendemos, sino también de cómo sanamos. Existen historias que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero son pruebas vivientes del poder brutal de la neuroplasticidad. Uno de los casos más sorprendentes es el de niños a los que, por malformaciones o epilepsias incontrolables, se les ha extirpado la mitad del cerebro en una cirugía llamada hemisferectomía. Sí, medio cerebro menos. La intuición nos diría, esa persona nunca podrá llevar una vida normal. Pero la realidad es otra. Con el tiempo, esos niños aprenden a hablar, a caminar, a leer, incluso a correr y a jugar. El hemisferio restante se reorganiza para asumir funciones que antes no le correspondían. La plasticidad se convierte en un ejército de obreros que redibuja planos y reconstruye circuitos. Hay un estudio clásico en el que se siguió a una niña operada a los 3 años, a la que se le extirpó todo el hemisferio derecho. Lo asombroso es que, aunque ese hemisferio suele encargarse de la percepción espacial y de la creatividad, la niña desarrolló habilidades artísticas notables y un sentido espacial casi normal. Su cerebro izquierdo, guiado por la neuroplasticidad, asumió tareas que tradicionalmente no le pertenecían. Otro ejemplo son los accidentes cerebrovasculares. Durante décadas se pensaba que las funciones perdidas tras un ictus eran permanentes. Hoy sabemos que con rehabilitación intensiva, el cerebro crea rutas alternativas. Una persona que perdió movilidad en un brazo puede recuperarla parcialmente gracias a que otras regiones cerebrales aprenden a dirigir esos músculos. Es como desviar el tráfico de una autopista bloqueada hacia caminos secundarios, hasta que esos caminos se amplían y se convierten en nuevas carreteras principales. Los taxistas de Londres nos regalan otra joya científica. Para obtener la licencia de taxi en esa ciudad deben memorizar todas las calles y rutas. Un laberinto casi infinito. Estudios con resonancia magnética demostraron que su hipocampo, región clave para la memoria espacial, era significativamente más grande que en personas que no ejercían esa profesión. Aquí no hubo cirugías ni traumas, fue el entrenamiento diario lo que expandió físicamente una zona del cerebro. La práctica moldea la biología, y no podemos olvidar la música. En músicos profesionales, las áreas relacionadas con la coordinación motora y auditiva son más densas, más conectadas. Pero lo más increíble es que incluso quienes empiezan de adultos a aprender un instrumento muestran cambios estructurales. El mito de «ya soy mayor para aprender» cae con fuerza frente a la evidencia. La neuroplasticidad no entiende de edad, solo de práctica. Estos casos extremos nos dicen algo esencial. El cerebro es un órgano vivo, moldeable, capaz de lo imposible. Lo que vemos como un límite, el cerebro lo asume como un reto. Pero también nos plantean preguntas profundas. Si el cerebro puede transformarse tanto, ¿qué significa entonces la identidad? ¿Somos los mismos después de que nuestros circuitos se reorganizan por completo? ¿O somos una obra en construcción, siempre distinta, siempre en evolución?
Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro no solo lo guarda como información en una especie de archivo digital, como solemos imaginar. Lo que realmente sucede es que estás esculpiendo físicamente tu cerebro. Estás tallando nuevas conexiones, fortaleciendo caminos neuronales, reordenando tu propio mapa interno. Imagina que decides aprender un idioma. Al principio es un caos. Cada palabra suena rara. La gramática es un muro imposible y la pronunciación se siente como un trabalenguas. Pero con el tiempo, tras repetir, escuchar y hablar, tu cerebro empieza a crear redes más sólidas. Los estudios muestran que las personas bilingües tienen mayor densidad de materia gris en áreas relacionadas con el lenguaje y el control ejecutivo. En otras palabras, hablar 2 idiomas fortalece tu cerebro, como levantar pesas fortalece tus músculos. Y no es solo cuestión de lenguaje, piensa en aprender a bailar. Cada paso nuevo activa regiones del cerebro motor, de la memoria, del equilibrio y de la música. Con cada ensayo, las conexiones se vuelven más eficientes, hasta que lo que al principio era torpe y forzado se convierte en un movimiento fluido, casi automático. La neuroplasticidad convierte la torpeza en gracia. ¿Recuerdas cuando aprendiste a montar en bici? Al principio había caídas, golpes y frustración. Pero un día, casi sin darte cuenta, ya estabas pedaleando sin pensar en el equilibrio. Esa habilidad no desaparece porque tu cerebro construyó un circuito sólido para ella. De hecho, aunque pasen años, puedes volver a subirte a una bici y tu cuerpo lo recordará. Esa es la neuroplasticidad en acción. Transformar la repetición en un cambio físico duradero. Lo mismo ocurre con la memoria. Cada vez que repasas información, refuerzas un camino neuronal. Si lo dejas, ese camino se debilita, como un sendero que se cubre de maleza. Pero si lo transitas de nuevo, se limpia y se hace más visible. Por eso la repetición espaciada, esa técnica de repasar con intervalos crecientes, es tan poderosa. No es magia, es biología. El cerebro fortalece lo que considera útil. Y si hablamos de creatividad, la neuroplasticidad también juega un papel central. Ser creativo no es un don reservado a unos pocos iluminados. Es la capacidad de conectar cosas que parecían inconexas, de tender puentes entre regiones distintas del cerebro. Cuantas más experiencias acumulas, más conexiones posibles puedes formar. La creatividad surge de la diversidad de caminos neuronales y de la flexibilidad para combinarlos. Esto nos lleva a una conclusión apasionante. Tu cerebro es un reflejo de lo que haces a diario. Si pasas horas frente a redes sociales saltando de estímulo en estímulo, tu cerebro se moldea para la distracción. Si en cambio dedicas tiempo a leer, meditar, crear o aprender, tu cerebro se moldea para la concentración y la claridad. Lo que practicas se convierte en tu cerebro. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Estás entrenando a tu cerebro para ser la mejor versión de ti o para ser un esclavo de la dispersión? Las emociones no son solo un eco fugaz que pasa por la mente. Son cinceles capaces de marcar el cerebro con más fuerza que cualquier otra experiencia. La neuroplasticidad es sensible a la intensidad, y pocas cosas son tan intensas como una emoción desbordada. Piensa en el miedo, un accidente, una traición, un momento en el que todo tu cuerpo se tensó. Esas experiencias se almacenan con prioridad. ¿Por qué? Porque el cerebro evolucionó para aprender de lo que amenaza la supervivencia. La amígdala, ese pequeño núcleo en lo profundo del cerebro, actúa como una alarma. Y cuando algo la activa, libera una cascada de neurotransmisores que consolidan recuerdos más fuertes. Esa es la razón por la que recuerdas perfectamente dónde estabas, en un momento traumático. Pero no recuerdas qué cenaste hace 2 semanas. El trauma, sin embargo, no solo deja recuerdos. Puede reconfigurar el cerebro. Estudios con personas que han sufrido abusos o guerras muestran cambios estructurales en regiones como el hipocampo o la corteza prefrontal. Es como si el cerebro se hubiera cableado para estar en estado de alerta constante. Y aunque eso les ayudó a sobrevivir en su momento, después puede convertirse en una prisión. Ansiedad, hipervigilancia, dificultad para confiar. El cerebro se adaptó, pero esa adaptación, en un contexto diferente, se vuelve sufrimiento. Pero la historia no termina ahí. La misma neuroplasticidad que nos moldea a través del trauma puede ser la herramienta para sanar. La terapia, el arte, la meditación o el simple acto de hablar con alguien de confianza permiten que el cerebro empiece a reescribir su narrativa. Se forman nuevas conexiones que contrarrestan las viejas huellas del dolor.
No se trata de borrar lo vivido, sino de darle un nuevo significado. Es como tomar un cuadro roto y en lugar de tirarlo, transformarlo en un mosaico lleno de belleza. Y no todo es negativo. También hay emociones que potencian nuestra capacidad de crecer. La alegría, el amor, la gratitud, son fertilizantes para el cerebro. Cuando vives una experiencia profundamente positiva, como enamorarte o lograr un gran objetivo, el cerebro libera dopamina y oxitocina, neurotransmisores que no solo te hacen sentir bien, sino que refuerzan los circuitos relacionados con ese momento. Por eso, los recuerdos felices también se graban con fuerza. La conclusión es clara: las emociones son la brújula que orienta la neuroplasticidad. El cerebro no da el mismo valor a todo lo que vivimos. Lo que te conmueve, lo que te hiere o lo que te llena de alegría, eso es lo que moldea tu mapa cerebral. Y esto tiene implicaciones prácticas enormes. Si te rodeas de experiencias que te elevan, si cultivas relaciones nutritivas, si te das permiso para sentir gratitud cada día, estás literalmente esculpiendo un cerebro más resiliente y optimista. Por el contrario, si vives en un entorno tóxico, de estrés constante y emociones negativas, estás cableando tu cerebro para el sufrimiento. El poder de la neuroplasticidad está en que no importa lo que te haya marcado en el pasado. Siempre hay posibilidad de reescribir, de añadir nuevos capítulos. No podemos cambiar lo que sucedió, pero sí cómo nuestro cerebro lo interpreta y qué nuevas conexiones decide priorizar a partir de hoy. Hay un territorio fascinante donde la ciencia y lo espiritual se rozan. La relación entre la neuroplasticidad y las prácticas trascendentales. No importa si lo llamas meditación, oración, fe, mindfulness o contemplación. Lo cierto es que cuando el ser humano entra en estados de profunda conexión interior, el cerebro cambia. Y no es metáfora. Hablamos de transformaciones medibles, visibles en escáneres cerebrales. Piensa en un monje tibetano que medita horas cada día durante décadas. O en una persona que, cada mañana, dedica 15 minutos a la oración sincera, no mecánica, sino vivida con entrega. En ambos casos, los estudios muestran un engrosamiento de la corteza prefrontal, la zona que regula la atención, la autoconciencia y la regulación emocional. Es como si la práctica espiritual fuese un gimnasio para la mente, donde el músculo que se fortalece no son los bíceps, sino la capacidad de estar presente y en calma. La neuroplasticidad nos dice que lo que repites nos moldea. Si repites ira, el cerebro se hace hábil en enojarse. Si repites miedo, el cerebro se convierte en experto en temer. Pero si repites silencio interior, compasión o gratitud, esas rutas neuronales se vuelven autopistas cada vez más transitadas. Por eso las personas que cultivan prácticas espirituales muestran más resiliencia, mayor capacidad de recuperarse del dolor y un sentido más profundo de propósito. No hace falta volverse una seta para experimentar esto. La ciencia demuestra que incluso prácticas breves, 10 minutos al día de meditación, escribir 3 cosas por las que estás agradecido o hacer un acto de bondad consciente, dejan huellas reales en el cerebro. El hipocampo se fortalece, la amígdala se calma, la conectividad entre hemisferios aumenta. Dicho en simple, tu cerebro se vuelve más sabio, más equilibrado, más humano. Ahora bien, aquí entra un matiz interesante. Algunos escépticos dirán, todo eso es autosugestión. Y en cierto modo lo es. Pero la autosugestión no es algo menor. Es el mecanismo por el cual el cerebro decide qué circuitos reforzar. La fe, la confianza en algo más grande que uno mismo, actúa como un disparador de neuroplasticidad positiva. No importa si lo interpretas como espiritualidad o como psicología profunda, el resultado es el mismo. Conexiones neuronales que sostienen esperanza, calma y dirección. De hecho, neurocientíficos como Andrew Newberg han acuñado un término, neuroteología. Es el estudio de cómo las experiencias religiosas y espirituales transforman el cerebro. Y los hallazgos son claros. La sensación de unidad, de trascendencia, de conexión con algo mayor, se correlaciona con cambios en regiones asociadas a la empatía, la regulación emocional y la percepción del yo. En pocas palabras, la espiritualidad reconfigura el sentido de identidad, disolviendo la rigidez del ego y expandiendo la percepción del mundo. Todo esto nos lleva a una conclusión profunda. El cerebro no solo se moldea por lo que hacemos, sino también por lo que creemos. Las creencias no son simples ideas flotando en el aire.
Son programas que el cerebro instala en su sistema operativo. Una creencia limitante activa circuitos de miedo y parálisis. Una creencia expansiva activa circuitos de creatividad y coraje. La neuroplasticidad nos ofrece, entonces, la llave para comprender por qué cambiar la manera en que pensamos y sentimos puede ser tan transformador. Y nos plantea una pregunta que va más allá de la ciencia. ¿Qué queremos programar en nuestro propio cerebro? Vivimos en la era de la hiperconexión, donde el cerebro ya no se moldea solo por la familia, la escuela o las experiencias cercanas, sino también por un flujo constante de estímulos digitales. Cada notificación, cada scroll infinito, cada vídeo de 30 segundos en redes sociales es un martillazo de dopamina que va esculpiendo nuevas rutas neuronales. Y lo hace sin pedir permiso. La neuroplasticidad es neutral. No distingue entre hábitos que te elevan o hábitos que te deterioran. Si pasas 2 horas diarias en TikTok, tu cerebro se especializa en gratificación instantánea y en reducir la paciencia. Si pasas 2 horas aprendiendo un idioma, tu cerebro se especializa en memoria verbal y flexibilidad cognitiva. La diferencia no está en el qué puede hacer el cerebro, sino en el qué eliges repetir cada día. Lo más inquietante es que muchas de las plataformas digitales no están diseñadas para tu bienestar, sino para tu atención. Y la atención es oro. Los algoritmos saben que el cerebro humano responde más rápido a la sorpresa, al miedo, a la polémica. Así que te muestran contenido que maximiza tu permanencia en pantalla, moldeando tu plasticidad cerebral hacia la impulsividad, la distracción y la dependencia. Esto plantea un dilema ético y social. ¿Qué pasará con una generación cuyos cerebros se han moldeado con la lógica del me gusta inmediato, la recompensa rápida y la incapacidad de sostener el esfuerzo? Estudios recientes ya muestran descensos en la capacidad de concentración, aumento en la ansiedad y cambios estructurales en áreas cerebrales vinculadas a la autorregulación. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de nuestros hijos, de nosotros mismos, ahora. Pero no todo es catástrofe. La neuroplasticidad que hoy nos esclaviza puede también liberarnos. Si eres consciente de cómo tu cerebro se adapta, puedes decidir qué tipo de plasticidad cultivar. ¿Quieres un cerebro disperso o un cerebro enfocado? ¿Quieres un cerebro entrenado para reaccionar o un cerebro entrenado para crear? La elección, aunque no fácil, sigue estando en tus manos. Algunos consejos prácticos que se derivan de la ciencia. Ayunos digitales. No se trata de demonizar la tecnología, sino de darle espacio al silencio cerebral. Unas horas al día sin móvil permiten que el cerebro recupere su capacidad de concentración profunda. Espacios de creación. Dedicar tiempo a actividades donde no hay recompensa inmediata, como escribir, dibujar, leer libros largos, tocar un instrumento. Son entrenamientos para la paciencia y la profundidad. Cuidado con el multitasking. El cerebro no es bueno para hacer varias cosas a la vez. Lo que hace es cambiar de foco a gran velocidad, y eso agota sus recursos. La práctica de la atención plena no solo calma, sino que entrena la capacidad de sostener la atención. Redes conscientes. En lugar de dejar que el algoritmo decida qué ves, sigue a creadores que nutran tu mente y limita el tiempo de consumo pasivo. La paradoja de nuestra era es brutal. Nunca tuvimos tanta información para potenciar nuestra neuroplasticidad de manera positiva, y al mismo tiempo, nunca fue tan fácil moldearla hacia la distracción y la dependencia. Es como si la humanidad hubiera recibido un Ferrari cerebral, y muchos lo estuvieran usando solo para dar vueltas en un aparcamiento. El reto es este: recuperar la soberanía sobre nuestro propio cerebro. No dejar que las corporaciones tecnológicas sean las escultoras de nuestras sinapsis, sino tomar el cincel en nuestras propias manos. Porque al final lo que repites cada día no solo construye tu carácter, esculpe literalmente tu cerebro. El cerebro no flota en el vacío. Cada una de sus transformaciones, cada chispa de neuroplasticidad, está íntimamente ligada al cuerpo que lo alberga. Y aquí aparece un principio fundamental. Cuidar tu cuerpo es entrenar tu cerebro. Piénsalo. Durante siglos se pensó que la mente y el cuerpo eran dos entidades separadas, como si lo que comías no tuviera nada que ver con tu memoria, o como si el sueño fuera un simple apagón nocturno. Hoy sabemos que es al revés. Cada comida, cada noche de descanso, cada kilómetro que corres o paso que das en el gimnasio, está literalmente moldeando las sinapsis de tu cerebro. El papel del ejercicio.
La actividad física es uno de los motores más potentes de la neuroplasticidad. No solo fortalece músculos y huesos, también estimula la producción de una proteína mágica llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Piensa en el BDNF como en un fertilizante neuronal. Cuanto más ejercicio haces, más BDNF generas, y esas moléculas actúan como abono para que tus neuronas crezcan, se ramifiquen y creen nuevas conexiones. Estudios con adultos mayores muestran que quienes caminan a diario o practican ejercicio aeróbico mantienen un hipocampo más grande. Es decir, preservan la zona clave para la memoria. Es como si cada zancada fuera un pequeño escudo contra el deterioro cognitivo. La nutrición del cerebro. Lo que comes también esculpe tu plasticidad cerebral. Los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados como el salmón o en las nueces, actúan como ladrillos para construir membranas neuronales flexibles y eficaces. Las frutas y verduras ricas en antioxidantes combaten el estrés oxidativo que daña las células cerebrales, y las vitaminas del grupo B son fundamentales para mantener la maquinaria energética de las neuronas funcionando al máximo. Ahora bien, la otra cara de la moneda es demoledora. Los ultraprocesados, el exceso de azúcar y las grasas trans no solo afectan tu cintura, también sabotean tu neuroplasticidad. Reducen la producción de BDNF, inflaman el cerebro y dificultan la comunicación entre neuronas. Dicho de otra forma, comer mal no solo engorda, también te hace menos capaz de aprender, adaptarte y crear. El sueño. El taller nocturno del cerebro. Dormir no es perder tiempo. Mientras tú cierras los ojos, tu cerebro trabaja en turno de noche. Consolida recuerdos, elimina desechos metabólicos y fortalece conexiones neuronales. Es como si un ejército de operarios nocturnos entrara en tu cabeza a limpiar, soldar y reorganizar el cableado. La falta de sueño no solo te deja cansado, reduce la plasticidad cerebral. Estudios muestran que incluso una sola noche sin dormir afecta la capacidad del hipocampo para almacenar recuerdos. A largo plazo, la privación de sueño crónica se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. El eje mente-cuerpo. Ejercicio, nutrición y sueño forman una tríada inseparable. Son las bases biológicas que determinan cuánto partido puedes sacar a tu plasticidad cerebral. Si fallas en una de ellas, todo el sistema se resiente. Puedes meditar 8 horas al día, pero si comes comida basura y duermes 4 horas, tu cerebro no tiene recursos para cambiar. La plasticidad cerebral es como una orquesta. El ejercicio es el ritmo, la nutrición es la melodía, el sueño es la armonía. Si alguno desafina, toda la sinfonía se resiente, pero si los tres se alinean, tu cerebro florece. Y aquí llega la gran lección. El cuerpo no es el vehículo de la mente, es parte de la mente misma. Lo que haces con él moldea lo que eres. Cada comida saludable es un voto por tu memoria futura. Cada noche de buen sueño es una inversión en tu creatividad. Cada entrenamiento es un depósito de resiliencia neuronal. Imagina que tu cerebro es una ciudad vibrante. Tiene carreteras, barrios, puentes, plazas llenas de actividad. Ahora bien, ¿qué sería de esa ciudad sin vecinos? Sin interacciones, sin conversaciones, sin vínculos. Se volvería un lugar silencioso, árido, sin vida. Pues lo mismo ocurre con tu mente. Las relaciones humanas son el oxígeno de la neuroplasticidad. El poder del vínculo humano. Cuando hablas con alguien, cuando compartes una risa, cuando discutes apasionadamente o incluso cuando sufres por amor, tu cerebro se remodela. Cada interacción social libera neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la oxitocina. Estas sustancias químicas no son solo responsables de cómo te sientes. También refuerzan las conexiones neuronales implicadas en memoria, motivación y aprendizaje. Un abrazo, por ejemplo, no es solo un gesto de cariño, es una descarga química que reduce el cortisol, la hormona del estrés, y fortalece circuitos asociados al bienestar. Los investigadores saben que las personas con redes sociales sólidas mantienen mejor salud cognitiva y tienen menor riesgo de demencia. En otras palabras, tu tribu moldea tu cerebro. El estrés del aislamiento. Ahora, observemos el reverso de la moneda. El aislamiento social, la soledad prolongada, puede literalmente encoger el cerebro. Estudios con adultos mayores muestran que la soledad está asociada con mayor atrofia en el hipocampo y la corteza prefrontal, las áreas clave para la memoria,
y la toma de decisiones. La falta de estímulo social apaga las neuronas como bombillas que dejan de usarse. Lo más interesante es que este efecto no distingue edad. Un adolescente aislado, un adulto sin vínculos o un anciano en soledad sufren un mismo destino neuronal. La plasticidad no desaparece, pero se reorganiza hacia el estrés, la ansiedad y la hipervigilancia, la emoción como cincel del cerebro. La neuroplasticidad no es neutra. No solo responde a lo que aprendes, sino también a cómo lo sientes. Las emociones son como cinceles que tallan el cerebro con mayor fuerza que cualquier otra experiencia. Un trauma emocional puede dejar cicatrices profundas en la amígdala y en la corteza prefrontal, moldeando patrones de miedo o ansiedad. Por el contrario, experiencias positivas intensas, como enamorarse, encontrar un propósito, vivir una pasión, generan una huella duradera, expandiendo circuitos de motivación y resiliencia. No es casualidad que recordemos con tanta claridad los momentos cargados de emoción. Están grabados con fuego en nuestras sinapsis. La importancia del entorno. El contexto en el que vives es como el clima de un jardín. Si hay sol, lluvia y tierra fértil, tus neuronas florecen. Si hay sequía, contaminación y terreno árido, las sinapsis se debilitan. Entornos caóticos, violentos o impredecibles pueden condicionar la plasticidad cerebral hacia la supervivencia constante, reforzando los circuitos de alerta y debilitando los del aprendizaje. En cambio, un entorno estimulante, seguro y enriquecedor multiplica las posibilidades de crecimiento. Un niño rodeado de libros, música, cariño y conversación tendrá un cerebro más fuerte y flexible que aquel privado de estímulos y afecto, y lo mismo aplica a los adultos. Nunca dejamos de ser moldeados por lo que nos rodea. El mensaje es claro: no crecemos solos. El entorno social y emocional es el marco que define hasta dónde puede llegar tu plasticidad. Cultivar relaciones sanas, rodearte de personas que te inspiran, gestionar las emociones y vivir en un entorno nutritivo no son lujos. Son las condiciones básicas para que tu cerebro florezca. Si hasta ahora hemos visto cómo el entorno social y emocional moldea tu cerebro, ahora toca adentrarnos en un territorio fascinante: el arte, la música y la creatividad como catalizadores supremos de la neuroplasticidad. La música, gimnasia neuronal con ritmo. Escuchar música no es simplemente deleitarse con melodías. Es un entrenamiento cerebral de alto nivel. Cuando escuchas una canción, se activan simultáneamente áreas de tu cerebro responsables de la audición, el movimiento, las emociones y la memoria. Si además tocas un instrumento, el efecto se multiplica. Manos, oído, visión y coordinación entran en juego al mismo tiempo. Los estudios con músicos profesionales son reveladores. El hipocampo, encargado de la memoria, se expande. El cuerpo calloso, ese puente entre hemisferios cerebrales, se engrosa. La corteza motora y auditiva se reorganiza. En resumen, el cerebro del músico es una obra de neuroplasticidad en acción, pero no hace falta ser Beethoven para beneficiarse. Incluso tararear, bailar o simplemente dejarte llevar por una canción favorita libera dopamina y fortalece circuitos de atención y motivación. El arte visual, pintar caminos en la mente. Pintar, dibujar o esculpir no son solo pasatiempos creativos, son ejercicios que entrenan la percepción visual, la motricidad fina y la integración sensorial. Al crear arte, el cerebro combina la imaginación con la ejecución física, lo que obliga a formar nuevas conexiones entre áreas visuales, motoras y emocionales. Pacientes con daños neurológicos han logrado recuperar habilidades motoras y emocionales a través de terapias artísticas. La pintura o la escultura funcionan como puentes para reconectar regiones desconectadas del cerebro. La escritura y la narrativa. Reprogramar la memoria. Escribir un diario, redactar una historia o simplemente anotar tus pensamientos tiene un poder transformador. La escritura obliga a organizar ideas, darles coherencia y conectarlas con emociones. Este proceso activa la corteza prefrontal, responsable de la planificación y el razonamiento, y refuerza la memoria autobiográfica en el hipocampo. Narrar tu historia, incluso si es solo para ti, te permite reinterpretar experiencias pasadas y darles un nuevo significado. Aquí entra en juego la plasticidad emocional. Tu cerebro puede literalmente reescribir su pasado para proyectar un futuro diferente. La creatividad como motor evolutivo.
¿Por qué los humanos creamos arte, música o literatura si aparentemente no son esenciales para sobrevivir? La neurociencia responde, porque son gimnasios de la plasticidad. Nos obligan a salir de lo conocido, a imaginar nuevas combinaciones, a probar y equivocarnos, a forzar a nuestro cerebro a formar conexiones inusuales. De hecho, muchos de los grandes avances de la humanidad surgieron de mentes creativas que supieron conectar ideas de mundos distintos. La creatividad es la máxima expresión de la neuroplasticidad, porque desafía lo establecido y abre nuevas rutas neuronales. El arte, la música y la creatividad no son lujos reservados para artistas. Son herramientas evolutivas que esculpen tu cerebro, lo hacen más flexible, resiliente y poderoso. Cada vez que cantas, pintas, bailas o escribes, estás regando las raíces de tu neuroplasticidad. La historia de la neuroplasticidad nos recuerda algo profundo. El cerebro nunca está terminado. Se moldea con lo que comemos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que sentimos y con las personas que nos rodean. Durante siglos, creímos que el cerebro era una máquina fija, condenada a deteriorarse con el tiempo. Hoy sabemos que es un jardín vivo, capaz de florecer o marchitarse según lo cuidemos. Cada aprendizaje nuevo, cada hábito saludable, cada experiencia consciente, es una semilla que dejamos en ese jardín. La plasticidad nos da un superpoder. La posibilidad de reinventarnos a cualquier edad. Aprender un idioma a los 70, recuperarse de un accidente cerebral, superar traumas, potenciar la creatividad o simplemente mantener la mente ágil y lúcida. Todo es posible gracias a esta capacidad de cambio. Pero hay una advertencia. La neuroplasticidad no distingue entre lo bueno y lo malo. También se fortalece con la ansiedad, la depresión, los malos hábitos, las adicciones y las creencias limitantes. Por eso el desafío no es solo entender que el cerebro cambia, sino elegir hacia dónde queremos que cambie. Imagina tu vida como una obra de arte inacabada. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción es un golpe de cincel sobre esa escultura. La neuroplasticidad es el cincel invisible que puede tallar un cerebro lleno de resiliencia, creatividad y salud, o uno atrapado en el miedo y la rutina. La elección está en tus manos. Porque aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar qué hacemos con ello. Y cada vez que eliges aprender, moverte, amar, crear o simplemente detenerte a respirar, estás reprogramando tu cerebro para una vida más plena. Así que la próxima vez que pienses "yo soy así y no puedo cambiar", recuerda, tu cerebro está escuchando y está esperando tu próxima orden para transformarse. Ese es el poder de la neuroplasticidad.